Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver la clase de inmunología de hoy. Sí, vamos a seguir con lo que estábamos viendo la vez pasada de sífilis y vamos a terminar con ese tema por el día de hoy, ¿sí? Bueno, arranquemos. Así. Bueno, nosotros ya habíamos visto la clase anterior, ya habíamos arrancado con sífilis, ¿no? Y quedaban ver algunas cositas más que les dejé hacia el final. Nada más le quiero hacer una modificación a algo que les dije la vez anterior, y lo modifiqué en la diapositiva de ahora, así que las que yo les mande ahora en esta clase, por favor modifíquenla, tachen la diapo, la misma diapo que está de la clase anterior, sáquenla y pongan esta. Habíamos visto un poco algo sobre los métodos diagnósticos de sífilis. Vimos que teníamos métodos que son para la etapa aguda, para la etapa más crónica o tardía, ¿sí? Y teníamos métodos directos y los que son los métodos indirectos, que serían los serológicos, ¿sí? Y dentro de los directos yo les mencioné dos. Uno era el fondo oscuro, la microscopía de campo oscuro, y también les dije que podía ser una inmunofluorescencia directa, ¿sí? Que acá, por ejemplo, estos esquemas diagnósticos disponibles en Argentina no lo presentan, ¿sí? Esto está sacado de, después les voy a mandar el archivo, si es un archivo del Ministerio de Salud de Argentina, ¿sí? Y menciona algo que yo no les dije, que son los métodos moleculares, ¿sí? Como todos van a ver que la gran mayoría de los diagnósticos muchas veces se pueden hacer por biología molecular, ¿sí? Uno obtiene el espécimen, ¿sí? Una muestra, y busca directamente si está el material genético, en este caso del treponema pallidum, ¿sí? Y bueno, lo puedo hacer obviamente por método molecular, y si está presente en los genes de esta bacteria, bueno, se diagnostica la sífilis, ¿no? Bueno, luego tenemos los métodos indirectos, de los cuales yo les fui mencionando algunos, ¿sí? Los habíamos separado en pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas, ¿sí? Y dentro de las no treponémicas teníamos la BDRL y la RPR. La BDRL, que yo les mencioné que se podía inactivar el suero a 56 grados para eliminarlo, el complemento, ¿sí? Que inhibe la reacción, etc. Bueno, y a su vez les mencioné que hoy día existe un reactivo que ya está modificado, que viene complementado con EPA, etcétera, que se llama USR, ¿sí? BDRL y USR serían lo mismo. Lo único que tiene de diferente el USR con respecto a la BDRL original, vieja, ¿sí? Es que tiene ese agregado, ¿sí? de esos complementos en el reactivo para no necesitar la inactivación del suero, es lo único, ¿sí? Pero la técnica es exactamente la misma, es una floculación, ¿sí? Y bueno, y la RPR sí es la que les mencioné, que es la que tiene las partículas de carbón, que ayuda a que la visualización sea más fácil y no requiera de un microscopio, como sí lo necesita la BDRL y la USR, ¿sí? Según el reactivo que estemos usando. Con respecto a la BDRL USR, siempre hay que revisar qué reactivo, si es el que está usando, hay que revisar el inserto para ver si es que necesita o no la inactivación del suero. Generalmente ya estos reactivos, más que BDRL, son USR, ¿sí? Pero de queda esa nomenclatura vieja de la BDRL. Les había mencionado que esos tipos de reacción son floculaciones, ¿sí? Que no son, por ejemplo, aglutinaciones, porque no tenemos el antígeno particulado, ¿sí? Porque acá estamos usando lípidos, ¿sí? No es que estamos teniendo una partícula de látex, ni de gelatina, ni un glóbulo rojo, ni nada de eso, o sea que no es una aglutinación, ¿tá? Pero tampoco es ninguna de las técnicas de precipitación que vimos, ¿sí? Sí se forma un inmunocomplejo, ¿tá? También puede sufrir efecto prozona, ¿sí? Lo cual significa que si la concentración de anticuerpos es muy, muy, muy grande, ¿sí? Entonces puede llegar a no formarse, ¿sí? El inmunocomplejo, ¿sí? Estamos en ese efecto prozona, y puedo llegar a ver negativo, ¿sí? Pero bueno, no es algo tan común, pero puede llegar a pasar. Me habían preguntado por mail si era una técnica de precipitación. No es una técnica de precipitación como las que vimos, no es una precipitación en gel, no es una precipitación en medio líquido como las que vimos para neftelometría y turbidimetría,
¿sí? Si se forma el inmunocomplejo sería como una especie de precipitación, ¿sí? Porque se forman unos aglomerados, pero esta vez a mí lo que me va a ayudar a su visualización, ¿sí? También es un haz de luz, ¿sí? No como la nefelometría y la turbidimetría, que me miden luz refractada o la luz absorbida, ¿sí? O transmitida, sino que simplemente va a ser una visualización a ojo, ¿sí? Donde uno ve la formación de este conglomerado que se generan entre las cardiolipinas y los anticuerpos, ¿sí? Se ven como estos grumos, ¿tá? Que no es aglutinación, repito, no es aglutinación, sino que sería más parecido a una precipitación, pero ninguna de las precipitaciones que vimos no usa gel, ni tampoco es una precipitación líquida del tipo de la nefelometría y la turbidimetría, ¿tá? Y bueno, y la RPR es exactamente lo mismo, pero acuérdense que tenía las partículas de carbón que quedan atrapadas entre los inmunocomplejos y por eso la visualización es más fácil, ¿tá? Bueno, las pruebas treponémicas, que esas son las específicas, ¿sí? Yo les había mencionado algunas, entre ellas habíamos visto el FT-ABS, ¿sí? Era la inmunofluorescencia indirecta con esa absorción previa con treponema Reiter, ¿sí? Luego tenemos el TPHA, que acá lo tienen puesto como HATP, pero esto es la hemaglutinación para treponema pallidum, ¿sí? Pero bueno, yo le puse como las siglas en inglés. Las siglas del test en inglés es TPHA, ¿sí? Y en español parece que es HATP, pero es lo mismo, ¿sí? Y luego hay una que es igual, pero que tiene la M acá adelante, que es por microhemaglutinación, ¿sí? Pero bueno, el fundamento es la misma. Y luego acá hay un test que lo ponen como TPPA, ¿sí? Que es treponema pallidum, aglutinación de partículas. Es una aglutinación como las tantas que venimos viendo, ¿sí? Para los que hicieron el trabajo práctico vieron que hay distintas técnicas de aglutinación. Ustedes ahí vieron aplicaciones de aglutinación directa, de aglutinación indirecta, de la indirecta inversa, ¿sí? Los que pudieron leer los insertos que les mandé, aunque no me hayan enviado el trabajo práctico, estoy segura que recibieron los insertos. Fíjense, ¿sí? Toda la variedad de aglutinaciones que hay, cómo se usa para el diagnóstico de un montón de cosas. Bueno, para sífilis también existe un test de aglutinación, ¿sí? Sería una aglutinación indirecta, una aglutinación de partículas para el diagnóstico de sífilis, ¿tá? Simplemente esa partícula lo que se le va a unir, en este caso van a ser antígenos específicos del treponema pallidum, ¿sí? Se van a enfrentar al suero del paciente que uno sospecha que está infectado. Y bueno, y se verá si da positivo o negativo la aglutinación de partículas, ¿tá? No voy a explicarlo porque ya hemos visto aglutinaciones, simplemente la aplicación más de lo mismo, ¿tá? Y luego fíjense cómo tenemos EIA, que son las siglas de enzimo inmunoanálisis, ¿sí? O sea que existen los ELISA, ¿sí? Hay ELISAs también diseñados para diagnóstico de sífilis. Es una ELISA indirecto, tal cual como el que vimos para Chagas, ¿tá? En lugar de tener, en este caso, antígeno de Trypanosoma cruzi unido en el pocillo, lo que vamos a tener son antígenos del treponema pallidum unidos en el fondo del pocillo, ¿sí? Y luego los procedimientos son como cualquier ELISA, se incuba con una dilución del suero del paciente, se incuba, se lava, se agrega el conjugado, se incuba, se lava, se agrega el sustrato, se lo deja un tiempo y finalmente se agrega la solución de stop y se lee, ¿sí? Como cualquier ELISA indirecta, no hay nada nuevo ahí. Y luego sí tenemos lo que acá vemos como CIA y LIA, acá al final, eso es, son ensayos de luminiscencia, ¿sí? Quimioluminiscencia y un ensayo lineal, ¿tá? El LIA lo vamos a ver cuando veamos la parte de autoinmunidad, ¿sí? Pero van a ver que es una técnica bastante sencilla de hacer. Y la quimioluminiscencia voy a intentar de explicárselas ahora. A mí, sinceramente, me es más fácil explicarla teniendo el pizarrón y yo pudiendo graficar, pero bueno, voy a tratar
de explicárselo y ver si para la próxima de última se los vuelvo a explicar, si encuentro algún video o algo que me pueda ayudar un poco a graficarles cómo sería la quimioluminiscencia. Y luego aquí abajo tenemos otro método que son las pruebas rápidas en el punto de atención, ¿sí? O sea, los famosos test rápidos. Algunos de ustedes han participado de seguro haciendo los test rápidos de HIV u otros test rápidos, ¿sí? Bueno, también existen test rápidos para sífilis, ¿sí? Vamos a ver un poquito cómo funcionan los test rápidos, al menos el fundamento de dos tipos de test. Hay algunos que quizás funcionan de otra manera o detectan de otra forma, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver aunque sea ejemplos de algunos. Bueno, ¿qué era lo que yo quería que corrijan? Es esta diapositiva de la vez pasada, ¿sí? Sobre las pruebas no treponémicas cuando hablamos sobre las titulaciones de la BDRL o USR y de la RPR, ¿sí? ¿Qué pasa con los resultados de las pruebas no treponémicas? ¿Sí? Siempre tienen que ser reportadas de forma cuantitativa en caso de que den positivas. Eso quedamos de acuerdo, ¿no? Uno puede hacer inicialmente un test de tipo cualitativo, ¿sí? Ver si es positivo o negativo, ¿sí? Y si es positivo, hacer las diluciones correspondientes, ¿sí? Y titularlo, ¿tá? Yo les había puesto acá inicialmente la letra U, porque a mí me quedó en la cabeza las famosas unidades reginas que son viejas, ¿sí? Las unidades reaginas. Yo hace mucho que no hago serología. Pero se expresan DILs. Es lo mismo, ¿sí? Porque las unidades reaginas eran las diluciones, ¿sí? Así que el número no cambia, cambia la denominación final, ¿sí? Y se expresa en DILs o en diluciones, ¿tá? Entonces, títulos mayores o iguales a 8 DILs, ¿sí? Se interpretan como correspondientes a una infección activa, aunque ¿sí? Títulos menores no descartan que no esté en una forma activa de infección, ¿no? Aparte también tenemos que tener en cuenta que las DILs, ¿sí? O el título puede ser bajo, por ejemplo, si estamos en una etapa tardía, ¿sí? Procesos tardíos, ya sea una sífilis secundaria tardía, un periodo latente quizás, o la sífilis terciaria, ¿tá? Títulos menores de 4 DILs pueden estar presentes sí, en personas que ya están recibiendo un tratamiento o quizás en algunos pacientes, como yo les dije, la BDRL, este tipo de pruebas no treponémicas suelen dar positivo quizás en otro tipo de pacientes que presentan otras condiciones, ¿sí? Entonces un título, por ejemplo, de 4 DILs puede estar presente en personas que están tratadas para sífilis o ser falsos positivos en personas que están cursando quizás otra infección, ya sea viral, bacteriana, o personas que tengan enfermedades autoinmunes, tumores, etcétera, ¿sí? Bueno, con respecto a las pruebas treponémicas, ¿sí? Como el FT-ABS, el TPHA, ¿sí? Descartan estos falsos positivos. Acuérdense que las no treponémicas hay que confirmarlas por pruebas treponémicas, que son las específicas, ¿sí? Los títulos de los anticuerpos que se informan tanto por RPR como BDRL o USR, ¿sí? Se correlacionan con la actividad de la infección. Por eso es que yo siempre les menciono, las pruebas no treponémicas son muy importantes para el seguimiento del tratamiento, ¿ah? Cuanto más alto, mayor actividad de la enfermedad, ¿sí? Así es como se relaciona. ¿Cuál es el cambio clínicamente significativo? ¿Sí? O sea, cuando yo digo realmente el paciente está reaccionando o está respondiendo, perdón, al tratamiento, ¿sí? Ustedes fíjense en que cuando uno hace una titulación, ¿sí? Eso lo vamos a seguir viendo cuando veamos la parte de autoinmunidad, que también se informan títulos de las inmunofluorescencias que uno mira. Una variación de un título no es significativo, ¿sí? Porque puede ser una variación propia de laboratorio, del método como yo lo hice, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo pasar de un título de, no sé, 1 en 320 a 1 en 160 y eso es una variación normal que puede pasar, ¿sí? No es significativo el cambio de un título, tanto para arriba como para abajo, ¿sí? Pero sí es significativo, y por eso acá lo pongo, ¿sí? Que se considera cambio clínicamente significativo al aumento o descenso de por lo menos 2 títulos, ¿sí? Ustedes cuando piensan en títulos, piensen que yo estoy haciendo 1 al medio, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, 1 en 64 y así sucesivamente, ¿está? Si hacemos diluciones al medio.
Yo si parto, por ejemplo, de un título de 1 en 64, ¿sí? Va a ser significativo cuando baje a 1 en 16, ¿sí? Porque ahí me voy a haber movido 2 diluciones, por ejemplo, hacia abajo. O, por ejemplo, cuando pase, a ver, sería 1 en 64, 128, 256, ¿será? Sí, 1 en 256, ¿sí? Si me muevo de 1 en 64 a 1 en 256, por ejemplo, eso también es significativo porque me moví 2 diluciones más hacia arriba, ¿sí? Eso es a lo que se refiere acá con ascenso-descenso de por lo menos 2 títulos, ¿tá? Y siempre se tienen que comparar los títulos de anticuerpo con la misma prueba no treponémica. Eso sí me interesa que se los guarden, así como si se usó BDRL o USR para hacer la titulación inicial, siempre lo voy a tener que seguir con el mismo tipo de técnica, ¿tá? Y preferiblemente también en el mismo laboratorio, no hacerme una BDRL hoy en el laboratorio X y mañana me voy a hacer el control en otro laboratorio porque me queda más cómodo, no sé, ¿sí? Si yo me lo hice en un lugar, lo recomendable es como paciente volver al mismo laboratorio, ¿tá? Y las pruebas no treponémicas habitualmente se negativizan después del tratamiento y por eso es que son utilizadas como controles, ¿sí? Bueno, y estábamos por hablar del TPHA la vez anterior como prueba treponémica. Y otra vez me está pasando que me estoy quedando sin batería. Así que si me aguardan un chiquitito, volví. Bueno, sigamos. Ya, estábamos viendo el TPHA o HATP, sí, es lo mismo. Les mencionó que es una hemaglutinación indirecta, ¿sí? Así como vimos el high Chagas. Bueno, es exactamente lo mismo, ¿tá? En este caso se usan glóbulos rojos de carnero o de pollo, ¿sí? Estos van a estar formulados, tanados y van a tener pegados, ¿sí? En este caso una mezcla antigénica que proviene del treponema pálido, ¿sí? Que como ya saben se pone en contacto con el suero del paciente que poseería o no, depende de si está infectado o no, anticuerpos específicos contra estos antígenos de la sífilis, ¿tá? Se puede realizar un método cualitativo, sí, pero también se puede hacer una titulación, ¿sí? Es un método semi-cuantitativo, como se ve en el esquema de acá abajo, ¿sí? Donde yo puedo hacer la titulación correspondiente, así tal cual como se hacía para el high Chagas, ¿tá? Bueno, la dilución del suero del plasma se hace obviamente en los solventes específicos que trae el kit. Todas las especificaciones ya lo trae el kit adentro, qué diluciones se tienen que hacer, ¿tá? Y también tiene, a su vez, estos kits pueden llegar a tener antígenos solubles, ¿sí? Del treponema Reiter, y a su vez antígenos de los glóbulos rojos de carnero o de pollo, ¿tá? Porque también podemos tener heterófilos, ¿tá? Pueden haber anticuerpos que nos estén interfiriendo en lo que yo estoy viendo como una aglutinación, ¿sí? Puede que yo tenga, por ejemplo, anticuerpos contra el treponema Reiter, ¿sí? Y en consecuencia me van a producir una aglutinación, o que tenga anticuerpos contra el glóbulo rojo de carnero o el glóbulo rojo de pollo, ¿sí? Así como teníamos esa interferencia en el high Chagas. Entonces, estos kits traen también, ¿sí? Algo para absorber, ¿sí? Y eliminar a estos anticuerpos que me pueden llegar a estar molestando, ¿tá? Bueno, otros ven, por ejemplo, otros kits traen glóbulos rojos sin antígeno para evidenciar la presencia de anticuerpos heterófilos, ¿sí? Y luego eliminarlos por absorción, ¿sí? En caso de que se evidencie la presencia de los mismos, ¿no? Sería como el high Chagas. Exactamente igual, lo único que cambia es el antígeno que está pegado en la superficie del glóbulo rojo, ¿sí? Y según sea de pollo o de carnero, ¿sí? Lo que me provean como control de heterófilo, ¿sí? Va a ser lo que corresponda. Si está absorbido en glóbulo rojo de pollo, bueno, entonces el control de heterófilo será glóbulo rojo de pollo sin sensibilizar, ¿no? Y como les dije, se puede hacer de forma semi-cuantitativa. Bien. Luego tenemos los famosos test rápidos, estos test tipo los EVA-test, ¿sí? Los EVA-test, por ejemplo, las chicas, ¿sí? Deben conocerla alguna, la deben conocer más en las inocentes. ¿Se han hecho alguna vez un test rápido? Bueno, un test rápido es un test inmunológico, ¿sí?
que se hace para la detección, en este caso, de las mujeres cuando hacen los test rápidos, ¿sí? Se buscan unas ciertas hormonas, ¿sí? O sea que yo estoy buscando un antígeno, sería un método como este, ¿sí? Que los estoy señalando acá hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Y en cambio, el que se usaría como para buscar anticuerpos, ¿sí? Es este que estamos viendo acá a la derecha. Y estos son los clásicos test que se interpretan cuando se ve la línea del control, ¿sí? Eso es algo que siempre tiene que estar presente en estos test. Estos test tienen una banda control, ¿sí? Que si no están presentes se invalida el test, ¿sí? Y luego tienen la segunda banda, ¿sí? Que es la de positividad, ¿sí? Depende del test del que estemos hablando, ¿sí? Porque cuando vayan a un laboratorio van a ver que hay algunos en los cuales la ausencia de banda es positivo, ¿sí? Y en otros la presencia de banda es positiva, ¿tá? Pero los más comunes y a los que estamos más acostumbrados son estos en los cuales tienen que aparecer las dos banditas, ¿sí? Para interpretar como test positivo. Pero no se confíen siempre en eso. Cuando ustedes, por ejemplo, trabajan en un laboratorio, van a ver que algunos test funcionan al revés, ¿tá? Bueno, ¿qué pasaría acá? Por ejemplo, vamos a ver el test que ahora nos compete, que es para la búsqueda de anticuerpos. Esto es un test rápido, ¿sí? Que se puede hacer en un centro de atención primario, ¿sí? O periférico, ¿tá? Por ejemplo, yo estoy haciendo un monitoreo poblacional, etcétera. Entonces los test rápidos son lo más práctico para llevar, ¿sí? Hacerle la prueba a la persona ahí en el momento. Bueno, en el caso de que yo esté buscando anticuerpos en la muestra del paciente, ¿sí? Como es el caso que yo estoy haciendo una prueba serológica rápida. Por ejemplo, está sacado de un test de HIV de X marca, ¿tá? Por eso acá está puesto como HIV antibodies, ¿sí? Estos anticuerpos HIV. Bueno, en este caso imagínense que es anticuerpo anti-treponema pálido, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tienen estos casetitos que estamos viendo acá? ¿Cómo es que están armados? Fíjense en que tiene una zona, ¿sí? Donde se coloca la muestra. En este caso está señalizado con la letra S de sample, ¿sí? Luego tenemos esta parte en el medio que está cubierta, ¿sí? Y luego aparece esta zona donde uno esperaría que se formen las bandas que corresponden, ¿sí? Fíjense que hay otros test que no vienen así tipo casetito donde uno pone la muestra en este cubículo de muestras, sino que hay otros, por ejemplo, que son como los de LevaTest, ¿sí? Que se sumerge, ¿sí? Se sumerge esta parte de la tirita y de ahí comienza a migrar, ¿sí? La muestra por capilaridad y pasa por esta zona que está cubierta y finalmente llega a la parte de interpretación del test, ¿tá? Acá sería más o menos lo mismo, sino que acá está puesto en forma de casete, como si esto lo hubiesen puesto adentro de un casetito, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa acá? Se adiciona la muestra, ¿sí? Del paciente, y lo que habría en la zona esta que está cubierta, de acá por ejemplo del casetito, ¿sí? Acá lo que hay es antígeno, ¿sí? Que está, o sea, en este caso sería, por ejemplo, antígeno del treponema pálido, ¿sí? Que está conjugado o unido, ¿sí? A un coloide, ¿sí? Una sustancia que luego le permite tener color, ¿sí? Un coloide. Bueno, esto está puesto acá, pero no es que está fijado, no es que está unido, ¿sí? De forma covalente ahí, no lo voy a desunir más, ¿no? Sino que cuando uno pone la muestra en el cubículo ¿sí? Comienza a migrar por capilaridad en este sentido, ¿tá? Y pasa por esta zona donde está mi antígeno con coloide, ¿sí? Comienza a migrar y va, y comienza a haber una interacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? En el cual si hay anticuerpos específicos, estos anticuerpos específicos se van a unir a mi antígeno. Bueno, una vez que pasa, ¿sí? Esto va a seguir migrando. Bueno, sigue migrando, y yo lo que tengo acá, ahora sí, estas son las líneas de reacción, ¿sí? En la primera línea de reacción, yo lo que voy a tener son antígenos, en este caso, estos cuadraditos amarillos que también estaban acá, ¿sí? Es solamente el antígeno sin marcar, ¿sí? Del treponema pálido, ¿tá? Acá
inicialmente yo tenía antígeno marcado y ahora tengo antígeno no marcado. Sigue migrando y estos anticuerpos, ¿sí?, se van a quedar unidos acá. No nos olvidemos que los anticuerpos tienen dos sitios de unión. Entonces, parte de estos anticuerpos se van a unir por su otro paratope al antígeno del treponema, pero que ahora sí está fijo ahí, de ahí no se mueve. Entonces, estos anticuerpos que venían migrando quedan anclados. Quedan anclados ahí. Y eso es lo que yo veo luego como una línea de color, ¿sí? La famosa primera línea. Bueno, si acá no se hubiese producido, ¿sí?, la unión inicial, ¿sí?, si el anticuerpo no era un anticuerpo específico contra este treponema pallidum, no se iba a unir. Esto acá no se iba a unir, pero iba a seguir migrando. Y esto también iba a ser arrastrado simplemente porque está migrando por capilaridad. Pero lo que pasaría en un caso de que no hubiesen anticuerpos específicos acá, es que acá no se produce la unión y acá no se produce la captura, ¿sí? Entonces todo migra para allá. El coloide y los anticuerpos que no se unieron, ¿sí? Y todo va a llegar a la línea control. Que la línea control lo que tiene es un anti-IgG, ¿sí? Y también son anticuerpos anti-IgG y anticuerpos contra el coloide. Entonces, por eso es que tiene que dar siempre positiva la línea control, ¿sí? Porque hay anticuerpos en la muestra que no son específicos, pero no van a estar marcados. Pero yo sé que el antígeno con el coloide sí migró, ¿sí? O sea que acá se produjo todo este desplazamiento y todo llegó finalmente a la línea de control. Y por eso es que yo veo siempre las dos líneas positivas cuando uno hace el test y da positivo, ¿sí? Una, porque si están presentes los anticuerpos y se une esta unión acá, ¿sí?, al antígeno y al coloide, que es el azul, cuando llegue acá va a quedar unido el anticuerpo y a su vez también va a quedar unido parte de este antígeno unido a coloide. Y eso es lo que le va a dar color a la línea del test, ¿sí? Todo aquello que pase de largo va a quedar atrapado en la línea control. Así es como se interpreta, por lo menos es básico, ¿sí?, para detección de anticuerpos en estos test rápidos. Y se los explico de luego cuando veamos una aplicación para antígenos, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito la quimioluminiscencia. ¿Qué pasa con la quimioluminiscencia? Es un ensayo automatizado, ¿sí? O sea que es un ensayo que yo les voy a explicar la teoría de cómo funciona, pero ustedes sepan que ustedes acá van a meter el tubito y lo que pase adentro, queda adentro. ¿Está? Bueno, ¿cómo funciona la quimioluminiscencia? ¿Qué es la quimioluminiscencia? ¿Se acuerdan que hasta ahora vimos inmunofluorescencia, ¿sí?, en el cual estamos usando un marcador fluorescente, ¿sí?, que es lo que a mí me permite visualizarlo, ¿sí?, a un microscopio de fluorescencia. Después vimos los enzimo-inmunoanálisis y el famoso ELISA, en el cual yo utilizo una enzima que me va a generar una reacción de color, ¿sí?, que así es como yo visualizo la unión de mi antígeno con mi anticuerpo gracias a esta enzima, ¿sí?, que me revela a mí mi reacción. Ahora lo que a mí me estaría revelando mi reacción o unión antígeno-anticuerpo es una reacción química tipo luminiscente, ¿sí? Este es un inmunoensayo de captura o de tipo sándwich, se llama, ¿sí? En este caso porque está hecho para un diseño para detección de antígeno. Después vamos a ver un ELISA sándwich. Yo hasta ahora solo les mostré ELISA indirecto, no les mostré ELISA sándwich. Justo esta diapositiva yo la tengo diseñada para ELISA de tipo sándwich. Pero imagínense, olvídense de esta imagen que están viendo acá. Yo esto después se los voy a borrar y anúlenlo. A ver, se los anulo yo ahora. Veamos.
Sino que yo se las estaba dejando de ejemplo para que sepan cómo reacciona. No voy a dejar, pero le voy a borrar la leyenda. Bien, les voy a dejar este gráfico solo para mostrarles un poco cómo sería la reacción. En el caso de las pruebas treponémicas, nosotros siempre estamos buscando anticuerpos, no estamos buscando antígenos. Ustedes ya vieron que tanto en la que sería la técnica por partículas, que yo no se la mostré la aglutinación, pero les dije, o sea, él tendría la partícula con antígenos del treponema y yo buscaría anticuerpos en el suero. Lo vimos en el FTAPS, ¿sí? En el cual yo voy a tener en una impronta, ¿sí? Treponema pallidum, o sea que ya tengo el antígeno y yo voy a buscar anticuerpos en el sueroplasma del paciente. Después también vimos lo mismo en el TPHA, ¿sí? Que es la hemaglutinación, en el cual yo tengo glóbulos rojos que están sensibilizados con antígenos de treponema, o sea que ya tengo el antígeno, yo busco el anticuerpo en el suero del paciente. Lo mismo con la prueba rápida o la inmunocromatografía, ¿sí? En la cual ya vimos que en este caso ese casetito, esa tirita, ya tiene pegado mi antígeno, ¿sí? Y que yo lo que estoy buscando en mi muestra son anticuerpos. Bueno, lo mismo voy a estar haciendo acá, pero por una técnica de quimioluminiscencia. En este caso, o bien el esquemita este que está acá, ¿sí? Este no le den pelota. Imagínense en esa misma partícula magnética, es una partícula magnética, ¿sí? Ya no estamos hablando de partículas de gelatina, ni de partículas de látex, ni de glóbulos rojos, ni nada. Acá lo que yo tengo es una partícula de tipo magnética, ¿sí? Son súper chiquititas, ¿eh? No se ven. Micropartículas magnéticas. En este caso, esta micropartícula magnética lo que va a tener pegado va a ser antígenos del treponema pallidum. ¿Hasta ahí me siguen? Serían como la técnica de aglutinación, pero estoy usando pelotitas magnéticas, ¿no? Bueno, esto del aparato, cuando toma la muestra, ¿sí? Lo que hace es tomar una muestra de suero. ¿Ah? Esto se trabaja con suero, esto ya lo hace el aparato. Yo le meto la muestra de suerito, ya centrifugaba el aparato y el aparato tiene todos estos reactivos adentro y lo único que hace es dispensar la muestra del paciente, o sea, suero, y mezclarlo con estas partículas magnéticas, que en este caso son partículas que tienen pegadas los antígenos del treponema. ¿Ah? Se produce la incubación correspondiente, ¿sí? Para darle tiempo a la reacción inmunológica que se une a ese anticuerpo al antígeno, ¿sí? Y luego el aparato comienza a hacer un proceso de lavado, ¿tá? Así como en los ELISAs que hay que lavar, bueno, lo mismo hace este aparato. Pero lo que tiene es un imán adentro, ¿sí? Así a grandes rasgos, de forma muy burda, lo que tendría un imán. Por algo las perlitas son magnéticas, ¿tá? Esto hace que en mi cubículo donde está sucediendo la reacción, ¿sí? Donde se está incubando el suero con las partículas, sí es un pocillito. En ese pocillito de reacción que está todo en forma líquida, todo en suspensión, ¿sí? Yo necesito separar las partículas de los anticuerpos que no se hayan unido, ¿sí? Para hacer los procesos de lavado. ¿Y cómo se hace eso? Gracias a un imán, ¿sí? Estos aparatos tienen unos magnetos adentro que lo que hacen es apoyarse en el tubito de reacción. No sé si pueden llegar a ver mis manos. Se apoyan en el tubito de reacción y hacen que las partículas magnéticas queden pegadas contra una de las paredes o contra las paredes, ¿sí? Del pocillito de reacción. ¿Ah? Entonces todo el resto de los líquidos, todo lo que no se haya pegado a las partículas va a quedar ahí sueltito. ¿Ah? Entonces lo que hace el aparato simplemente es aspirar el líquido, ¿sí? Liberar el imán y agregar solución de lavado. Eso lo mezcla, lo homogeneizará adentro, ¿sí? Y luego hace lo mismo, vuelve a activar los imanes para que se peguen las partículas magnéticas a las paredes del pocillo de reacción, ¿sí? Y vuelve a chupar el líquido, esta vez ya va a ser líquido de lavado, ¿sí? Libera, aleja los imanes para que todo eso vuelva a soltarse y le agrega líquido de lavado otra vez, ¿ah? Lo mismo,
acerca el imán de nuevo al pocillo de reacción, las partículas magnéticas se vuelven a pegar a las paredes del pocillito donde ocurre la reacción, ¿sí? Vuelve a tomar el líquido, ¿sí? Así hace los procesos de lavado, magnetizando y desmagnetizando, ¿sí? Al pocillito de reacción para que las partículas se peguen a la pared, se despeguen, se despeguen y pueda hacer los lavados como corresponde, ¿sí? Bueno, paso siguiente, tienen que agregar un reactivo, ¿sí? Que permita la generación de una reacción luminiscente, ¿tá? Es lo que sería acá, como lo pone, un compuesto quimioluminiscente, ¿tá? Por ejemplo, un derivado de acridinio, etcétera, y una reacción química sí que se produce, es una reacción ácido-base, que lo que hace es generar luego no me sale, la generación de luz, ¿tá? Sigamos con lo que pasa. Hago los lavados, ¿sí? Y por ejemplo yo quiero detectar IgG para treponema pálido, ¿sí? Entonces yo hasta ahora lo que hice fue hacer la primera incubación. Imagínense que estoy hablando de un ELISA, pero como con partículas magnéticas, ¿ah? Entonces yo hice la primera incubación en la cual el suero de mi paciente que posee los anticuerpos se va a unir o no, ¿sí? Al antígeno del treponema pallidum que tiene mis micropartículas magnéticas, ¿ah? Ya lo lavé y todo. ¿Ahora qué vendría? La incubación con el conjugado, ¿sí? Que puede ser un anti-IgG, un anti-IgM, un anti-inmunoglobulina total, ¿sí? Depende. Y ese anticuerpo en este caso va a estar conjugado, como lo que muestra acá, ¿sí? Con un derivado de acridinio. Es un reactivo que está patentado, por ejemplo, para esta plataforma, ¿sí? Tendrá su propio reactivo patentado, que en este caso se lo ponen así, un derivado de acridinio patentado. ¿Tá? Fíjense que los pasos son iguales que el ELISA, ¿sí? Agrego eso y eso el aparato le da un tiempo de incubación, ¿tá? Lo incuba, lo deja incubando, ¿sí? Entonces ya se uniría ese segundo anticuerpo que es el anticuerpo conjugado o anticuerpo secundario. Es un anticuerpo anti-IgG humana, anti-IgM humana o una mezcla de anti-IgG, anti-IgM, una anti-inmunoglobulina total, etc. ¿Sí? Depende de qué es lo que estemos usando, vamos a obtener un resultado, ¿tá? Bien, hace esa incubación y paso siguiente, hace los lavados, ¿tá? Los hace exactamente como vimos hace rato. Todo, si se produjo una reacción positiva, cuando se acerque el imán y estas partículas se peguen al pocillito de reacción, va a quedar ahí todo, ¿sí? Y todo lo que no se haya unido, el exceso de reactivo de anticuerpos secundarios, se va a lavar, ¿sí? En los diferentes pasitos de lavado que corresponden. Y paso siguiente, para activar a este derivado de acridinio, es que se realiza una reacción tipo ácido-base, en el cual se agrega un ácido o una base, y ahí es cuando se dispara la señal, ¿sí? Como luz, ¿sí? Lo que hace este anticuerpo secundario, así como vimos en el ELISA, generar color a través de una reacción enzimática, esta vez lo que va a generarse es luz a través de una reacción química, ¿sí? Y eso es lo que puede leer este aparato adentro. Lo que lee es la producción de luz, ¿tá? Y la cantidad de luz generada va a ser proporcional a la cantidad de anticuerpos que yo tenga, en este caso, ¿tá? Bueno, igual después lo vamos a volver a ver, ¿tá? Vamos a volver a ver la quimioluminiscencia, pero fíjense que si ustedes son capaces de extrapolar cómo hicimos esto, van a ver que es muy parecido a los pasos de ELISA, ¿sí? Pero que no ocurre en un pocillo donde está fijo en la base del pocillo el antígeno, sino que en este caso la reacción está ocurriendo en una fase fluida en la cual yo tengo pegado el antígeno, ¿sí? En una partícula magnética. Eso es todo. Y la lectura ya se produce directamente, en este caso adentro del aparato, por generación de luz, ¿sí? Esto tiene un tubo fotomultiplicador de quimioluminiscencia, ¿sí? Bueno, y el aparato es capaz de leer esto. El aparato está totalmente oscuro adentro, ¿sí? Entonces va a leer fácil la luz que se produzca el resultado de esta reacción. Obviamente si no hubo ninguna unión, la luz no se va a generar si el resultado va a ser negativo. Bueno, con eso terminamos con las técnicas por ahora. Como les digo, son técnicas que vamos a seguir viendo
y van a ver que muchas veces se van a repetir. Quimioluminiscencia se aplica para un montón de cosas, o sea, esos aparatos hacen serología de lo que quieran, ¿sí? O sea, quimioluminiscencia se reusa, ELISAs, están viendo que ELISAs, así como les dije aquí por encima, que si ustedes aprenden el fundamento básico de un ELISA indirecto, se aplica para lo que quieran, ¿sí? Aglutinaciones también lo mismo, para lo que quieran están diseñadas, ¿no? Todo lo que vamos viendo tiene aplicaciones no solo en las patologías que yo les voy a ir mostrando, sino que en un montón de otras cosas. Bueno, pero ahora nos vamos a enfocar a los algoritmos diagnósticos. ¿Cómo se hace el diagnóstico para sífilis? Bueno, este es un escenario 1, ¿sí? Que es el algoritmo tradicional, en el cual se parte de una prueba no treponémica, ¿sí? Estos son las siglas PNT, prueba no treponémica, BDRL o RPR, ¿sí? Bueno, la prueba no treponémica, si es reactiva, ¿sí? Hay que hacerle la prueba treponémica. Este es de ese PT que aparece ahí, es una prueba treponémica, ¿sí? En caso de no ser reactiva, por un lado, se descarta sífilis si es que no hay una clínica compatible, ¿sí? Pero se puede solicitar una prueba treponémica, ¿sí? A pesar de que haya dado negativa la prueba no treponémica, ¿sí? Se puede pedir una prueba específica, una prueba treponémica, en el caso de que uno esté sospechando de sífilis primaria, ¿sí? Y repetir entre las 2-4 semanas la prueba no treponémica, o cuando estemos en presencia de una sífilis latente, tardía o terciaria. ¿Por qué? Mi prueba no treponémica me puede llegar a dar negativa si estoy en una etapa muy reciente de la infección, ¿sí? Recién comienza a positivizar alrededor de las 2 semanas, ¿sí? Posteriores a la lesión, a la aparición de la primera lesión, ¿sí? Eso es lo que pasa con las no treponémicas. Al principio de la infección pueden ser negativas. Entonces, por eso, si uno tiene una alta sospecha de que el paciente tiene riesgo de haberse contagiado de sífilis, pero es muy reciente, una prueba treponémica negativa puede necesitar ser repetida a las 2-4 semanas, o directamente elegir hacer una prueba treponémica, que suelen dar positivas un poquito antes que las no treponémicas, ¿tá? O, por ejemplo, si yo pienso que mi paciente está en una sífilis latente, tardía o terciaria, ¿sí? Esa que ya pasó mucho tiempo, la BDRL, USR, RPR, las no treponémicas tienden a negativizar con el paso del tiempo, ¿sí? O a tener títulos muy bajos, como les dije hace un rato. Entonces ahí se puede optar, ante una BDRL negativa, por ejemplo, pedir una prueba treponémica, ¿tá? Bueno, eso por este lado. Ahora, si me dio positiva, ¿sí? El laboratorio tiene que hacer la cuantificación, o sea, tiene que hacer la titulación. Esto uno no le pone positivo o negativo, sino que desde el laboratorio, una vez que yo tengo una BDRL positiva, tengo que hacerle el título, ¿sí? Tengo que informar el título, aún si es médico no me lo pide, ¿tá? Bueno, y acá como dice, si hay clínica compatible, el médico iniciará el tratamiento, ¿sí? Bueno, para confirmar las pruebas no treponémicas, como les dije, hay que hacer pruebas treponémicas, que son las confirmatorias, que son las específicas, ¿ah? Si da positiva, confirmo la sífilis, actual o pasada, ¿sí? O sea, es actual o es pasada, porque no nos olvidemos que los anticuerpos estos no se van, ¿tá? Y los que detectan las pruebas treponémicas, ¿sí? Los que detectan las pruebas treponémicas y por eso no son buenas para el seguimiento, es porque son anticuerpos que no desaparecen, ¿sí? Entonces yo confirmo una sífilis actual o pasada. Y por otro lado, si la prueba treponémica, ¿sí?, me da negativa, entonces era un falso positivo de la prueba no treponémica, que ya vimos que las pruebas no treponémicas podían dar positivos en pacientes que presentan otras condiciones clínicas, ¿sí? Bueno. Y esto era lo que les decía, las pruebas no treponémicas son útiles en la detección de sífilis activa y para el seguimiento serológico, ¿sí? Las mismas se positivizan alrededor de las 2 semanas posteriores a la aparición de la lesión primaria. En la mayoría de las personas inmunocompetentes, ¿sí?, las pruebas no treponémicas
se negativizan dentro de los 6 meses posteriores a un tratamiento efectivo, ¿sí? Eso es lo que, por eso se la usa para el seguimiento. Se la va siguiendo en el tiempo y se va viendo cómo negativiza ante respuesta al tratamiento, ¿sí? Pero en algunas personas pueden mantenerse positivas, pero en bajo título durante el resto de su vida también. No es tan frecuente, pero pasa. Bueno, este es otro algoritmo diagnóstico, ¿sí? Este es lo que se llama el anterior, el algoritmo clásico, ¿sí? En el cual se arranca de las pruebas no treponémicas y se confirma por las treponémicas. Y acá tenemos lo que se llama el algoritmo reverso, ¿sí? ¿Por qué? Porque arranco con las pruebas treponémicas y luego paso a las no treponémicas, ¿ah? O sea, al revés de lo que vimos hace rato. Bueno, ¿qué hago acá? Hago una prueba treponémica, ¿sí? Que si da negativa, por un lado, descarta sífilis, si no tengo anticuerpos específicos contra treponema, ¿tá? Pero si se sospecha una sífilis muy reciente, hay que repetir dentro de las 2 o 4 semanas la prueba treponémica. ¿Por qué? Nunca nos olvidemos, para toda prueba serológica, tengo un periodo de ventana. Sí, hay un periodo de ventana desde que se produce la infección hasta que comienzo a desarrollar anticuerpos, ¿sí? O sea que si yo tuve un contacto, pongámosle que detectaron, no sé, que mi pareja tiene sífilis, sí, le detectaron sífilis, y yo tuve relaciones sexuales con él hace 2 días, ¿sí? Por ahí no mi pareja fija, un alguien, ¿sí? Y tuve relaciones sexuales con esa persona hace 2 días sin los cuidados necesarios, ¿tá? Entonces 2 días no es suficiente para que yo tenga anticuerpos, ¿sí? Entonces tengo que dejar que pase un determinado tiempo y me tienen que repetir la prueba treponémica, ¿sí? Eso es en caso de que haya sospecha de sífilis primaria reciente. Bueno, ahora si la prueba treponémica que se hizo fue positiva, ahora hacemos la prueba no treponémica, ¿sí? Si da reactiva la prueba no treponémica, se confirma la sífilis actual o pasada, ¿sí? Exactamente lo mismo de antes, pero al revés. Y siempre tener en cuenta la cuantificación, ¿sí? O la titulación de la prueba no treponémica, ¿tá? Ahora, si la prueba no treponémica da no reactiva, ¿tá? Por discordancia previa diferente a la que fue la prueba treponémica, ¿sí? Se repite. Ay, me pica mucho el ojo, tengo alergia. Y si da positiva, se confirma la sífilis, ¿tá? O sea, lo que se repite en realidad es otra prueba treponémica diferente a la anterior. Por ejemplo, yo acá pude haber hecho una aglutinación de partículas, ¿sí? Que me dio positiva, le alargué la no treponémica, la prueba no treponémica, o sea, la BDRL, pongámosle, me da no reactiva, entonces vuelvo a repetir una treponémica, ¿sí? Pero por otro método. Ya no vuelvo a hacer la misma aglutinación de partículas que hice al principio, sino que por ahí, no sé, hago un TPHA, ¿sí? Hago un TPHA y si me da positivo, ¿sí? Confirmo la sífilis, ¿tá? Simplemente va a ser una prueba treponémica positiva con una BDRL negativa, ¿tá? Y si la prueba no treponémica me da negativa y a su vez hago el otro método treponémico y me da a su vez también negativo, esto fue un falso positivo inicial, ¿sí? Desde la prueba treponémica, la prueba de aglutinación, pongámosle, ¿sí? Entonces no se trata y ya no se sigue, ¿tá? Pero en caso de que haya duda diagnóstica por sospecha de infección, ¿sí? Que no me termine de cerrar con la clínica, esto ya lo decide el médico, se repite a las 2 semanas, ¿tá? Bueno, ¿para qué sirve este algoritmo diagnóstico? Hay que tener en cuenta siempre de qué es lo que uno dispone en el laboratorio, ¿sí? Muchas veces depende de los tiempos del mismo. Por ejemplo, un laboratorio por ahí no tiene pruebas treponémicas fáciles de hacer o no recibe muchos pacientes para hacer esto, entonces por ahí cuenta únicamente con una BDRL y después deriva las pruebas treponémicas, ¿sí? Entonces ahí lo más factible para ese centro por ahí es aplicar el algoritmo 1, ¿sí? En cambio otros lugares, por ejemplo, sí cuentan con por ejemplo, un aparato de quimioluminiscencia o
o tienen más cantidades de muestras, entonces por ahí hacer una prueba treponémica les es más fácil que comenzar a hacer 1500 BDRL, ¿sí? Entonces depende del centro del que estemos hablando y con qué herramientas cuente, se puede usar un algoritmo o el otro. ¿Ah? Bueno, las pruebas no treponémicas son necesarias para diferenciar, esto es lo que venimos repitiendo hace rato, ¿sí? Las pruebas no treponémicas son importantes para diferenciar la infección activa de pasada, ¿tá? Porque la infección activa va a tener un valor de prueba no treponémica más alta, ¿sí? En cambio van desapareciendo en aquellos pacientes que están respondiendo al tratamiento, y vimos que también pueden llegar a negativizarse con el paso del tiempo. Ya vieron que con sífilis secundaria, latente así, o tardía, y la terciaria, a veces las pruebas no treponémicas pueden dar negativas, ¿sí? Los enzima-inmunoanálisis y la quimioluminiscencia no tienen tan buena especificidad, ¿tá? Tienen alta tasa de falsos positivos, su especificidad varía de acuerdo al riesgo en la población, ¿tá? Requieren confirmación con otra prueba treponémica disponible, ¿sí? Como por ejemplo la prueba de aglutinación de partículas. También requieren laboratorio con personal capacitado y con el equipamiento apropiado. Vieron que quimioluminiscencia es automatizado, ¿sí? O sea que si yo no tengo el aparato no puedo pretender hacer quimioluminiscencia, así de simple. ¿Es más caro que el algoritmo tradicional? Y sí, no. Una BDRL mucho más barata que una prueba treponémica, ¿sí? Así que este tipo de algoritmo es mucho más barato que este tipo de algoritmo, ¿sí? Pero como les mencionaba, este tipo de algoritmo con pruebas treponémicas primero y luego las no treponémicas es ideal para procesar grandes volúmenes de muestras, ¿sí? Ya que son equipos automatizados. Como les mencionaba, el algoritmo, ¿sí? Para quienes los efectúen va a depender de lo que dispongan para hacer las pruebas treponémicas, ¿sí? También para derivar confirmaciones, etc. Y acá está un simple cuadrito en el cual se ve la interpretación serológica, en este caso del algoritmo tradicional, ¿sí? Del primer algoritmo que vimos, de este. ¿Cómo se interpretaría? Por ejemplo, si la prueba no treponémica es reactiva y la treponémica también es reactiva, entonces estamos hablando de una sífilis actual o pasada, ¿sí? Si la prueba no treponémica es reactiva y la treponémica es no reactiva, ¿sí? Entonces estamos en ausencia de sífilis y tengo que descartar otras patologías o condiciones, ¿tá? Si la no treponémica, o sea la BDRL, por ejemplo, no es reactiva, pero la prueba treponémica, la específica, sí lo es, entonces puedo estar en presencia de una sífilis tratada, una sífilis primaria muy reciente, para la cual todavía la prueba treponémica puede llegar a no dar positiva, pero la treponémica sí, ¿sí? O estoy hablando de ya etapas más tardías, en la cual pasa lo mismo, ¿sí? Las no treponémicas suelen negativizar en etapas más tardías, pero las pruebas treponémicas siguen siendo siempre positivas. O, por ejemplo, que esté en presencia de un efecto prozona en una sífilis secundaria, ¿sí? Este problema no lo va a tener la prueba treponémica, pero sí lo puede llegar a tener la prueba no treponémica. Así que si yo la largo pura, como para hacer un screening, vieron que yo les dije que yo primero lo hago de tipo cualitativo, según si me da positivo o negativo, recién comienzo a titular. Bueno, pero si yo tengo grandes cantidades de anticuerpos presentes y estoy frente a un efecto prozona, puede que en la primera instancia, cuando yo le esté haciendo la BDRL de forma cualitativa, yo obtenga un negativo, pero que no sea un verdadero negativo, sino que sea un efecto prozona. ¿Ah? Bueno, y si ambas son no reactivas, entonces estoy hablando de ausencia de infección o ojo, puede que sean no reactivas porque estoy en el periodo de incubación. No se olviden que si clínicamente el médico tiene altas sospechas de que el paciente tiene una sífilis o que pudo haber contraído una sífilis, se recomienda la repetición de los test a las 2-4 semanas, ¿tá? Por el periodo ese de latencia, del periodo de incubación, perdón, el famoso periodo de ventana, ¿sí? Antes de la formación de los anticuerpos. Yo no sé si nos están haciendo menjunje cada vez que digo treponémica, no treponémica, o treponémica, no treponémica, deben estar medio mareados. Bueno, las pruebas treponémicas más utilizadas, ¿cuáles son? La de partículas, ¿sí? Y la hemaglutinación.
Y recientemente, ¿sí? Ya está más incorporada la quimioluminiscencia. ¿Tá? Se positivizan estas pruebas treponémicas tras los 6-14 días después de la aparición del chancro, ¿sí? Más o menos 5 semanas después de la infección. Fíjense que tiene que pasar un determinado tiempo, ¿sí? Por eso son útiles para detectar sífilis temprana cuando aún las pruebas no treponémicas son negativas. ¿Tá? Esto siempre ténganlo en cuenta. Como las pruebas treponémicas, ¿sí? Permanecen reactivas de por vida, no distinguen la infección actual de la pasada o de aquella que ya fue tratada, ¿sí? Por lo cual las pruebas treponémicas, que son las de aglutinación, el TPHA, el FTA, la quimioluminiscencia, etc., no son adecuadas para el seguimiento de los individuos con sífilis. Olviden siempre, el seguimiento se hace, ¿sí? La respuesta del tratamiento se hace con las no treponémicas. Y acá, ¿dónde pongo mi imagen? ¿Sí? Bueno, me tiro por acá abajo. Ahí está. Estos son otros algoritmos o escenarios diagnósticos, ¿sí? Que se pueden dar, por ejemplo, tras el uso de los test rápidos, ¿sí? Por lo general no se usan los test rápidos para hacer los diagnósticos, a no ser que uno esté haciendo un monitoreo poblacional, ¿sí? Entonces lo que vemos acá son, por ejemplo, diferentes algoritmos en los cuales se usan las pruebas rápidas, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos en el escenario 3, pruebas rápidas en el punto de atención asociado al algoritmo tradicional. Acá, la prueba rápida en el punto de atención asociado al algoritmo reverso, y acá una prueba rápida en el punto de atención para nivel de atención primaria de la salud con posibilidad de pruebas no treponémicas únicamente, ¿sí? Entonces yo nada más se los voy a dejar a modo ilustrativo para que ustedes lo vean, ¿sí? Pero fíjense que prácticamente lo que se hace, ¿sí? Es hacerle a estos pacientes, cuando se les hace el testeo para sífilis con los test rápidos, ¿sí? Es fijarse si da positivo o negativo, ¿sí? En el caso, fíjense por ejemplo, si los test son negativos, y esto se aplica en todos, ¿sí? Si el test rápido es negativo, fíjense que todos les tira lo mismo, ¿sí? Si hay una sospecha de sífilis primaria reciente, hay que repetir a las 2-4 semanas, ¿sí? ¿Por qué? Siempre por este periodo de ventana, ¿tá? Entonces siempre hay que repetir las pruebas serológicas si las sospechas son altas, no sea cosa que el paciente esté en ese periodo de ventana en el cual uno todavía no detecta los anticuerpos, ¿tá? Eso para todas las pruebas reactivas. Y si da positiva, ¿sí? La prueba rápida, entonces ahí sigo aplicando el algoritmo más o menos a como lo vimos, el tradicional, el reverso, o por ejemplo acá cuando solo se cuenta, por ejemplo en un laboratorio con técnicas no treponémicas y no tengo la chance de tener las treponémicas disponibles, ¿tá? Pero es más o menos lo mismo que venimos viendo, pero aplicado, ¿sí? Un primer paneo general hecho por un test rápido, ¿tá? ¿Cómo se trata la sífilis? ¿Por qué es importante el diagnóstico? Porque esta enfermedad tiene un tratamiento, o sea que cuanto antes se la detecte y cuanto antes se pueda frenar. Ay, miren, le puse una doble O al tratamiento, ya la voy a modificar. Y el tratamiento es súper sencillo, penicilina G, ¿sí? Penicilina, o sea, no estamos hablando de nada súper wow, ¿no? Penicilina G parenteral es la droga de elección en todas las etapas de la infección, ¿sí? Bueno, el tratamiento en las personas con VIH positivo, ¿sí? No difiere de las personas con VIH negativo, ¿sí? Sigue siendo la penicilina G. También se puede usar clorhidrato de lidocaína, ¿sí? Como diluyente para la penicilina G, que no cambian las concentraciones. Terapia oral con dosis múltiples de doxicilina, también se puede usar como un tratamiento alternativo. Obviamente existen los pacientes con alergia a la penicilina, entonces tiene que haber un tratamiento alternativo y ese es la doxicilina, ¿sí? Personas con implantes y o inyecciones con siliconas en la región glútea, ¿sí? La inyección con penicilina tiene que hacerse en otras regiones anatómicas, ¿tá? Porque bueno, son inyecciones que van en la cola, ¿tá? Entonces, bueno, ese tipo de recauditos, pero fíjense que el tratamiento es la penicilina G, a no ser que la persona sea alérgica, entonces ahí se da las dosis de doxicilina. No es nada complicado el tratamiento, ¿tá? No es nada complejo.
Y bueno, y lo último, que si se interrumpe el tratamiento por más de una semana, cuando no se cumple con una dosis semanal, se debe recomenzar, ¿sí? Otra vez el tratamiento y aplicar una vez por semana el número total de dosis correspondiente. Bueno, y eso es todo lo que tengo para compartir con ustedes con respecto a sífilis. ¿Qué es lo que me interesa? Que tengan en cuenta y que vayan dándose cuenta, así como lo vimos en Chagas, que tenemos diagnósticos directos, ¿sí? Que son en los cuales yo busco a la agente causal así directamente, si es que está ahí. Por ejemplo, en Chagas lo vimos en las búsquedas, por ejemplo, del microstud, etcétera, la búsqueda del parásito en sangre, ¿sí? Acá lo estamos viendo para la parte de sífilis, la búsqueda, por ejemplo, en el chancro, ¿sí? de la bacteria, ¿sí? Ya sea por microscopía de campo oscuro o por inmunofluorescencia directa, las técnicas de biología molecular, que también son métodos de detección directa, ¿sí? Y luego tenemos los métodos indirectos, que ya son los que nos competen más a nosotros, que son las técnicas de tipo inmunológicas y las técnicas serológicas. Y fíjense en cómo venimos aplicando técnicas prácticamente que son las mismas. Inmunoanálisis. No se crean que no existe quimioluminiscencia para Chagas, también hay, ¿tá? Sino que yo no se las mencioné, ¿tá? O sea, todos vamos a ir aplicando más o menos las mismas técnicas, ¿tá? Las que sí son muy propias de la sífilis son las no treponémicas, ¿sí? Las no treponémicas, no tenemos no treponémicas en otros agentes, ¿sí? En otras enfermedades, solo en la sífilis, que son, siempre me importa mucho que se acuerden de la BDRL o USR, que se puede hacer en suero y en líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y bueno, y la variante que tiene con la RPR, ¿tá? Que es simplemente la partícula de carbón, y que la RPR solo se puede hacer en suero y no en líquido cefalo, ¿tá? Después la diferencia entre las treponémicas y las no treponémicas, ¿sí? Con respecto al seguimiento del tratamiento, que las treponémicas no negativizan a diferencia de las no treponémicas, ¿sí? Ese tipo de detalles sí quiero que se acuerden. Los algoritmos yo se los mostré como para que tengan una idea de cuando vayan a trabajar. Por ejemplo, van a haber lugares que van a hacer las treponémicas primero, otros quizás salgan las BDRL primero, ¿sí? Yo les menciono mucho las BDRL porque es lo que más se usa, ¿tá? Se usan más que las RPR, pero bueno. Y fíjense en que yo les mencioné ELISAs, inmunofluorescencias, hemaglutinaciones indirectas, ahora les incorporé la quimioluminiscencia, ¿sí? Y les incorporé los test rápidos, ¿tá? Pero vamos a ver que en las diferentes patologías existen exactamente los mismos métodos o métodos muy parecidos, que los fundamentos son muy parecidos. Fíjense, traten de extrapolar en sus cabezas cómo el ELISA se parece tanto a la quimioluminiscencia, simplemente que cambia la fase sólida. La fase sólida donde está fijado el antígeno en un ELISA es el fondo de un pocillo, ¿sí? Un pocillo de plástico. En cambio, en este caso, en la quimioluminiscencia, en la fase sólida a la cual está fijado el antígeno, es una micropartícula metálica, ¿tá? Y cómo van cambiando los agentes que revelan la reacción, ¿sí? Como tenemos enzima inmunoanálisis, que ahí estaban los ELISA, ensayos de fluorescencia, donde el anticuerpo secundario, porque vimos inmunofluorescencia directa e indirecta, como el anticuerpo está marcado con un fluorocromo y eso me permite mirarlo a un microscopio de fluorescencia, como en la quimioluminiscencia, que ahora la vimos de tipo indirecta porque era para detectar anticuerpos. Está marcado el anticuerpo secundario, pero por un marcador que luego me permite realizar una reacción química y que se genere ese efecto de luz, ¿sí? Así que bueno, eso era todo lo que les quería mostrar por el día de hoy. Y bueno, después vamos a ir viendo otras patologías, pero vamos a ver que vamos a seguir aplicando lo mismo, ¿sí? O sea que es muy importante que entiendan bien los fundamentos de las técnicas, porque una vez que sepan eso, el resto sale fácil. Es simplemente aplicar conceptos de clínica, acordarse qué patógeno es el causante, y van a ver que los métodos diagnósticos son bastante parecidos, y obviamente cada cual va a tener algunos test que son muy propios de ellos, pero bueno, hay muchas cosas que se aplican de igual manera para todo. Así que bueno, los dejo con esto por el día de hoy, creo que fue más que suficiente. Hasta la semana que viene.